Te puedes quejar o puedes hacer dinero. Hola, bienvenido, bienvenida. En el capítulo de hoy veremos el concepto de responsabilidad incondicional y los arquetipos sobre víctima y protagonista, estos enfocados a la creación de riqueza. Te voy a contar cómo un cliente salió de un poco de su deprimente situación económica al entender y aprender estos conceptos. En la sección Techo de Cristal hablaremos de cómo crear riqueza desde tu protagonismo. Y en la taza de té hablaremos de este cuento Zen para aplicar los conocimientos a tu vida práctica de creación de riqueza. Saber y no hacer es todavía no saber. Wang Yang-Ming. O es una frase que también se le dice mucho, que es un dicho zen. Bueno, comencemos con esta parte. A mí me gustaría comenzar este capítulo primero dándote la introducción del concepto de responsabilidad incondicional y las distinciones entre víctima y protagonista. Es un concepto y son unas distinciones que a mí a lo largo de toda mi carrera como coach y como ser humano, la verdad cuando los conocí generaron una diferencia muy grande en mi vida. Y bueno, y creo que a todos mis clientes cuando les he presentado esta distinción tanto a ellos como a sus equipos han generado una diferencia importante en sus vidas en cuanto a creación de conciencia. En particular en este capítulo lo quiero enfocar al tema de creación de riqueza. Entonces vamos a entender y a lo largo de estos yo creo 2 o 3 capítulos vamos a ir hablando de esta distinción enfocada en la creación de riqueza. Primero la distinción entre víctima y protagonista. La distinción entre víctima y protagonista viene del concepto de responsabilidad incondicional de Fred Kaufman. Fred Kaufman menciona que la responsabilidad incondicional es esta capacidad que tenemos los seres humanos de responder de manera incondicional sobre las circunstancias, es decir, cómo yo respondo sobre lo que está sucediendo en mi alrededor, en mi vida, en mi circunstancia. De esta responsabilidad incondicional, y es una de las características que cualquier líder consciente tiene, o cualquier persona en una organización consciente tendría que tener, y de esto y todos tenemos como esta distinción, podemos generar el arquetipo de víctima o de protagonista. La persona que actúa como víctima en un principio es una persona que explica el mundo de afuera hacia adentro, es decir, todas las circunstancias, o más bien todo lo que le sucede a él o a ella es debido a una circunstancia en el mundo exterior. Entonces siempre explica, por ejemplo, llego tarde porque hay tráfico. Entonces la palabra tráfico es un fenómeno exterior, por lo cual siempre va a llegar tarde. El, estoy, ma, estoy mal en mi economía porque el presidente de la República entró en poder, o porque el dólar cambió, o porque Trump llegó a la presidencia, que eso también me ha tocado. O sea, siempre explicas el mundo de afuera hacia adentro. Por otro lado, el protagonista es la persona que toma las circunstancias de su vida y las explica de adentro hacia afuera, es decir, él o ella son responsables, son protagonistas de lo que está sucediendo. Llego tarde porque salí tarde. Eh, es, no he logrado mis metas económicas en mi negocio porque no me he sentado con mi equipo a ver esta circunstancia, o porque desde que entró el presidente no me he sentado a ver a cómo le voy a vender, o a quién le voy a vender nuevas cosas que no había vendido antes. Es esta circunstancia, es simplemente explicar el mundo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Verdaderamente el protagonista, y aquí el protagonista es el que toma responsabilidad sobre su creación de riqueza. Específicamente es yo deseo crear riqueza, entonces soy responsable de la situación económica en la que tengo.
Y esto es lo que me lleva a plantear esta parte. Durante una sesión con un cliente, pues le había explicado este concepto en algún momento y él me decía que ya lo conocía, que había tomado algún tipo de curso, híjole, ya no sé si me había dicho si de estos de psicología positiva o algún curso chamánico o algo así, pero y él lo tenía, pero lo tenía desde una intelectualidad, porque además mencionaba, sí, es que mira las circunstancias, es que cuando me presento, la verdad, la gente no me cree que puedo hacer lo que les digo. Y entonces, verdaderamente, cada vez que empezábamos a buscar, a tratar de formar alguna solución para sacarlo de su situación actual, él como que hasta se sentía orgulloso. Yo soy responsable de esa situación, pero en mí encontraba que había como una excusa dentro de esta parte. Como yo soy responsable, entonces ya sé que yo soy la excusa. Entonces lo hacía así, en un momento, eh, lo generaba desde su intelectualidad solamente y no desde el soy protagonista, simplemente soy responsable. Y dentro de la responsabilidad muchas veces se puede llegar a un victimismo desde la culpa, que aquí es una de las cosas, es esta distinción sencilla de yo soy responsable de lo que sucede en mi vida, no tiene que ver con yo soy culpable de lo que sucede en mi vida, económicamente hablando. Es responsable. Si tomo responsabilidad, tiene que ver con puedo hacer algo al respecto, tengo la habilidad de responder al respecto. No soy culpable. La culpabilidad, y además lo acabo de aprender de uno de los participantes del retiro a propósito, que decía que en Oriente no existe la palabra culpabilidad, sino que es un concepto judeocristiano. Entonces me pareció como muy interesante eso. Pero bueno, no existe, no estamos hablando de culpabilidad, estamos hablando de responsabilidad. Por lo cual, ya después de varias veces que digo, un poco le preguntaba, lo trataba de hacer caer en cuenta de ciertos patrones del lenguaje, y él seguía insistiendo en que era responsable, que era responsable. Y la verdad, llegó a desesperarme un poco. eh, y me acordé de una frase que a veces digo es, bueno, pues, le dije, mira, te puedes seguir quejándote o puedes empezar a hacer dinero. Entonces me quedó viendo con una cara de duda, como de, bueno, ¿a qué te refieres, Gabriel? Si soy responsable, ¿cómo voy a hacer dinero? Y entonces, y un poco ya en mi último, como en un dejo yo creo que de sabiduría fue, dice, mira, si ya sabes que eres responsable, ¿ah?, de lo que te está pasando, ahora qué chingados quieres hacer con esa información. Y eso fue suficiente. No fueron las palabras más amorosas, pero le cayó el 20. Y en ese momento pareció que se le acomodó algo dentro de su ser y entendió que él podía tomar la información de ser responsable y hacer algo al respecto con respecto de su creación de riqueza. De hecho, para ser sincero, te puedo decir que las acciones que tomó en un principio este cliente no lo llevaron de manera inmediata ni muy cercana a mejorar su realidad económica. Sin embargo, y esto es una de las cosas que más me gusta de este ejemplo, alguna vez leí que cuando estaba entrenando para un maratón, que el correr y estar deprimido es químicamente imposible. O sea, tú no puedes correr y estar deprimido al mismo tiempo. Y esto sucede porque cuando estás corriendo estás generando hormonas y endorfinas que químicamente o sea, van en contra de lo que sería tu forma de depresión. Y, y esto, por ejemplo, para las personas que buscan generar una mayor autoestima o
el simple hecho de tomar acción con respecto de un cambio no requiere el llegar a tener el cambio resuelto o a generarse el resultado para que se empiece a mejorar la autoestima y se empiece a generar estos químicos dentro del cerebro que nos incitan a crear más de lo que deseamos. Entonces, o sea, no importa el resultado que tomes, sino la acción que tomes con respecto de el deseo que tienes de modificarlo. Y es una cosa que me pareció fabulosa y por eso hace sentido este cuento zen o esta frase del budismo zen que es saber y no hacer es todavía no saber. Y esto con respecto de tu creación de riqueza es muy importante. Otra de las cosas que yo he visto que resulta muy bien para ir creciendo nuestra capacidad de crear riqueza, siendo protagonistas, es simplemente preguntándonos a nosotros mismos es ¿qué sería posible de crear riqueza? ¿Qué sería para nosotros esa creación de riqueza? Y entonces eso nos lleva a pensar de manera planeada cómo podríamos ir creando. Y bueno, esto fue Wake Up Tea, Riqueza Consciente, con el coach Gabriel Uribe. Quédate al techo de cristal y a la taza de té. El techo de cristal lo vamos a jugar de esta forma. Tómate 5 minutos y encuentra en tu creación de riqueza dónde te estás comportando como víctima, en dónde le estás echando la culpa al sistema, en dónde le estás echando la culpa a tu jefe, dónde le estás echando la culpa a tu cliente, dónde le estás echando la culpa a la 4T, o sea, encuentra esos espacios donde te estás comportando como víctima. Pueden ser en ingresos, pueden ser en ahorros, pueden ser en riqueza personal, en creación de activos. Encuentra eso. Entonces, ahora la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué quieres hacer para cambiar tu situación y crear verdadera riqueza? O la otra es, ¿qué acción podrías comenzar en este mes para ser más protagonista en tu creación de riqueza? Y aquí desde esta perspectiva de Ding Dong, que es un juego que nos ayuda a resolver problemas empresariales, y juegas a través de diferentes perspectivas. De la perspectiva blanca te voy a compartir 3 palabras: experiencia, talento y creencias. Y desde la perspectiva azul te voy a compartir las palabras proveedores, técnicas y accesos. Con estas 6 palabras puedes tomar esta idea de, bueno, ¿qué acciones comenzarás para ser más protagonista en tu creación de riqueza? Y ahí toma alguna de estas 6 palabras: experiencia, talentos, creencia, riqueza. ¿O qué talentos podrías comenzar a tener? Y eso va a ser como tu techo de cristal. Coméntame tus resultados y sígueme en Instagram en Coach Gabriel Uribe o en Facebook en Gabriel Uribe Coaching. Gracias. Esto fue El Techo de Cristal. Esta es la taza de té con el coach Gabriel Uribe. Me encontré este cuento zen en internet y creo que ilustra perfectamente el principio de menos información y más transformación. Al cabo de 10 años de aprendizaje, Zeno creía que ya podía ser elevado a la categoría de maestro zen. Un día lluvioso fue a visitar a su profesor Nani. Al entrar a la casa de Nani, preguntó: ¿has dejado tu paraguas y tus zapatos del lado de afuera? Por supuesto, respondió Zeno. Es lo que manda la buena educación. Actuaría de la misma manera en cualquier lugar. Entonces dime,
¿Pusiste el paraguas a la derecha o a la izquierda de tus zapatos? No tengo la menor idea, maestro. El budismo zen es el arte de tener conciencia total sobre todo lo que hacemos, dijo Nani. La falta de atención a los pequeños detalles puede destruir por completo la vida de un hombre. Un padre que sale corriendo de la casa puede olvidar un puñal al alcance de su hijo pequeño. Un samurái que no mira todos los días su espada terminaría por encontrarla oxidada cuando más la necesite. Un joven que olvide llevar flores a su amada va a terminar pronto en perderla. Y Zenón comprendió que aunque conociera bien las técnicas de Zen del mundo espiritual, había olvidado aplicarlas en el mundo de los hombres. Y así es como termina esta historia. Entonces, para mí la reflexión de aquí es que en este mundo tan hipercomunicado, que prácticamente tenemos toda la información en la palma de nuestras manos, literalmente con un teléfono inteligente, son pocas personas que terminamos aplicando este conocimiento en transformar nuestra vida y pasar de este conocimiento, sé cómo ser responsable a verdaderamente soy responsable y protagonista, pasar del saber al saber ser, pasar del conocimiento a la sabiduría. Y bueno, pues por último, si quisieras crear más riqueza, ¿qué eliges hacer a partir de hoy para comenzar tu camino de mayor creación de riqueza? Esto fue Riqueza Consciente en la taza de té con el coach Gabriel Uribe de Wake Up Tea, Riqueza Consciente. Gracias. Sígueme y compárteme tus comentarios.